Bienvenidos a todos y a todas a nuestro segundo podcast de Ahí te cuento. Soy Daniela Ceballos y en compañía de Jacqueline Borges hablaremos hoy de las nuevas masculinidades. A mí personalmente me parece este tema ya que es súper interesante y más porque es un tema que nos ayuda a romper con esas tradiciones machistas que se han tenido a lo largo de la historia, ¿cierto? Donde el hombre es visto como el fuerte, el que no llora, debido a que es condicionado por esta sociedad y también reprimido desde pequeño. Por ejemplo, cuando las abuelas o las mamás le dicen a un niño que cuando se aporrió que no llore, no llore que usted es hombre y los hombres no lloran, ¿cierto? Entonces ese tipo de conductas condicionan al hombre a pensar y actuar de una forma y a limitarlo. A mí me parece súper que en esta generación se atrevan a romper con esas tradiciones, con esos pensamientos y esas conductas que limitan. Sí, Dani, estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a que las generaciones no se han como dejado de algún modo manipular, sino que salen y dicen, no, pues como que yo soy hombre, pero también siento, yo soy hombre, pero también puedo expresarme, ¿cierto? Entonces también tengo emociones y tengo derecho a, pues como a decirle a la sociedad que siento de esta manera y que también puedo llorar y que también puedo actuar de una manera diferente y que también me puedo cuidar en cuanto a mi aspecto físico. Entonces, realmente, Dani, sí, también estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido de que estas generaciones están como empezando a, pues, como a poner un límite. Exactamente, ya que, pero me parece también importante que mencionemos que ha posibilitado estas tradiciones o estas conductas que condicionan al hombre. Y es que, pues, vamos a empezar con que el sexo es una categoría asociada a unas características biológicas, ¿cierto? Y que allí a las personas se nos clasifica o se nos establecen dos divisiones, hembra o macho, ¿cierto? Y entonces en estas categorías deterministas, ya que no cambian en el tiempo, no cambian en la cultura, y a eso le sumamos que se crea el concepto de género, pero el género es una categoría que se construye a nivel social y a nivel cultural, ¿cierto? Entonces el género lo que hace es que define lo que entiende cada sociedad y cada cultura por femenino y por masculino. Esto lo que lleva es que delimita unos valores, unas conductas, unas expectativas que deben ser propias o del hombre o de la mujer, ¿cierto? Entonces, en cada contexto se determinan como este tipo de conductas, este tipo de pensamientos y podemos decir que uno aprende a ser femenino y aprende a ser masculino. Y de esa forma, de cómo aprendemos, también podemos desaprender, podemos modificar esas conductas. A lo que yo quiero llegar ya que es que el género podría explicar en nuestra sociedad cómo se han creado las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres. Al ser hombre o ser mujer, ser niña o ser niño, se aprende, porque esta definición está muy condicionada incluso desde nuestro nacimiento o antes, ¿cierto? Cuando eligen nuestros nombres, cuando decoran las habitaciones, el color de la ropa. Entonces los seres humanos estamos obligados a aprender a hacer lo que somos. Si somos mujeres, nos comportamos de esta forma. Si son hombres, se comportan de esta otra forma. Y pues ese aprendizaje de género entonces lo que hace es que nos generan unas lecciones de vida y quienes nos las enseñan son nuestra familia, la escuela, incluso las distintas religiones y sobre todo pues la sociedad en la que vivimos y es un aprendizaje constante, un aprendizaje desde pequeños y como lo decía, incluso antes del nacimiento. Y esto influye mucho en nuestra identidad de personalidad, ¿cierto? Porque nosotros comenzamos a interiorizar, nosotros comprendemos y aceptamos esas normas y esos valores que son colectivos y comienzan a regir nuestra forma de convivir y nuestra forma de pensar y nuestra forma de aceptar todo ese tipo de reglas sociales. A este proceso entonces ya que le llamamos socialización. Así es, Dani. Y yo quisiera también como agregar que
todas estas conductas se fomentan debido a que se premian, ¿cierto? A quienes cumplen con estas normas establecidas y se castiga o se excluye, digámoslo de alguna manera, a quienes no lo hacen. Entonces, las niñas y los niños son transformados en mujeres y hombres a través como de ese proceso de socialización que tú mencionabas. Y ese proceso se encarga como de mantener las actitudes que se consideran adecuadas para cada sexo o reprimen aquellas que no se ajustan a los roles y estereotipos establecidos. Mejor dicho, en conclusión, podríamos decir, Dani, que el sexismo es un limitador natural que reduce las posibilidades de las personas para poder desarrollar sus capacidades y limita tanto la libertad individual como la colectiva. Exactamente, ya que entonces, a partir de esa pequeña introducción, yo quisiera que le contáramos a las personas entonces qué es eso de las nuevas masculinidades. Pues bien, las nuevas masculinidades o también ya que reconocidas como masculinidades alternativas, lo que proponen básicamente es replantear esa idea de masculinidad y desaprender esos roles de género que se han adquirido durante toda la vida y que se han perpetuado a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué sucede? Ya que estamos en el 2021 y la idea tradicional de hombre ya no nos sirve, ¿cierto? Ya no nos funciona, ya no la aceptamos. Por eso es que las nuevas masculinidades buscan como una nueva alternativa a ese modelo hegemónico que incorpore como la perspectiva de género, ¿no? Lo que queremos es cambiarla. Bueno, Dani, por eso es que en la actualidad cada vez hay más organizaciones, ¿cierto? Empresas, instituciones y personas que se están como uniendo para repensar las formas tradicionales de ser hombre. Pero esto ¿para qué se hace, Dani? Pues uno de los focos más importantes de la masculinidad alternativa es acabar con la violencia de género y con las actitudes que conducen a ella, sobre todo poner, pues como romper con el mito del hombre violento y del hombre que todo lo puede, lo que conduce a rechazar cualquier forma de machismo que aparece en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, Dani, hablemos ahora de las características, por ejemplo, que tiene la masculinidad tradicional, ¿cierto? Lo que conocemos como machismo y las nuevas masculinidades, o sea, cuáles son las características de cada uno, para que se reconozcan como estas diferencias entre lo uno y lo otro, entre lo que se ha venido siendo o hablando desde lo cultural y lo nuevo, lo que ahora las generaciones de hoy en día nos están diciendo, ¿cierto? O lo que están reclamando como derecho. Entonces, podemos observar, Dani, que dentro de la masculinidad tradicional se mantiene como un control, como un poder, ¿cierto? Mientras que en estas nuevas masculinidades se encamina a la igualdad y el consenso de las relaciones. O sea, ese consenso de relaciones en que no solamente soy yo el que puede, pues como el que puede, o sea, yo como hombre, el que puedo tomar decisiones en mi pareja, ¿cierto? Sino que es un consenso entre ambos, que podemos hacer cada uno y que podemos hacer entre ambos, ¿cierto? Los hombres en la masculinidad tradicional se ven como personas que deben mostrar sus habilidades, pero de manera competitiva para alcanzar como un reconocimiento social, mientras que las nuevas masculinidades buscan más bien mostrar las debilidades sin miedos a ser juzgados, ¿cierto? Aprovechar como el apoyo que otra persona pueda darles, eh, por ejemplo, en el área del trabajo, esto puede servir, se puede ver como mucho más marcado, ¿cierto? Dentro de las masculinidades tradicionales se observa una desigualdad o más bien un juzgamiento en cuanto a los roles. Entonces es cuando se dice que la mujer se encarga del hogar, de cuidar a los niños y que los hombres no pueden llorar, que los hombres son los que deben llevar como el sustento al hogar.
Pero las nuevas masculinidades, en cambio, nos dicen que esto no es así, y entonces entra como a eliminar esos roles de género y poder, y más bien liberar como sus emociones y obligaciones impuestas por una sociedad tradicional. Esto, por ejemplo, ayuda a que el hombre viva una paternidad más amena, que se pueda acercar a su hijo o a sus hijos de una manera más tierna, sin miedo a demostrar sus emociones, pues como hacia ellos, hacia los mismos hijos. Eh, Algo muy importante es que tradicionalmente se suele ver al hombre con actitudes agresivas o violentas, o bueno, tal vez no que se logre ver al hombre de esa manera, sino que es como más pasable, ¿cierto? Ay, es que hay que entender que él golpea porque es que él es hombre, ¿cierto? Son muchos de los dichos que nosotros logramos escuchar de pronto de las abuelas. En cambio, las nuevas masculinidades buscan más bien eliminar la violencia machista o de cualquier tipo, no solo una violencia machista, sino busca como eliminar esa violencia en cuanto al otro género. También se suele ver a los hombres y a las mujeres representados por colores o incluso por juguetes. Entonces, el hombre con carritos y del color azul y la mujer con rosa y con muñequitas, ¿cierto? Y entonces las nuevas masculinidades nos dicen, no, ¿cómo así? Es que los juguetes son para jugar, independientemente si son muñecas, si son carros, y los colores son para todos, ¿cierto? Entonces aquí es donde ya empezamos a ver a los hombres que salen con camisas de color rosa y que realmente los hacen sentir súper cómodos. En conclusión, Dani, observamos que las masculinidades tradicionales se basan en 4 elementos, ¿cierto? Que son pues como restricción emocional, obsesión por los logros y el éxito, ser fuertes y ser agresivos, mientras que las nuevas masculinidades van encaminadas como a aprender a expresar emociones, a pedir ayuda cuando se necesita sin temor, a apoyar a ser igualitario, pues como en acciones de roles de género. Exactamente, ya que precisamente con respecto a lo que acabas de mencionar, veo importante que precisemos un poco más en caso de que existan algunas dudas sobre qué son las nuevas masculinidades. Entonces yo voy a mencionar algunos falsos mitos que aún existen y que debemos de romper. Entonces una de las cosas que más dicen es que las nuevas masculinidades lo que quieren es romper con la idea de hombre, y no, las nuevas masculinidades lo que buscan es que cada hombre exprese su género como quiera. Otra de las cuestiones es que se ha dicho mucho que el machismo solo es perjudicial para las mujeres y los hombres ya que también son víctimas del machismo, porque una sociedad machista ya que hace que los hombres sientan que deben de actuar según un estereotipo, según su género, y que estos sean como reacios a mostrar vulnerabilidad, perdón. Entonces, tienen que ser los fuertes, lo que ahora mencionábamos del rudo, del que es agresivo, y no. Otra de las cosas es que se dice que hay una sola forma de ser hombre, y es lo contrario, que ser hombre es ser todo lo contrario a ser mujer. Y pues no hay una forma única de ser hombre. La idea es que cada hombre se sienta libre de asumir su masculinidad como lo prefiera, según su personalidad, y todas las visiones pues son válidas. Y por último, ya que las nuevas masculinidades se dice que solo afectan a los hombres, pues no. Las nuevas masculinidades también afectan, o bueno, no lo llamemos afectan, sino que también impactan o influyen en las mujeres, porque si cambian los estereotipos negativos de género, las mujeres también ganan al vivir en una sociedad con menos violencia y con más igualdad. Qué gran aporte, Dani, porque realmente sí es súper importante romper este tipo de mitos que realmente aún existen en la sociedad. Pero bueno, podemos decir que se ha avanzado afortunadamente para mejor. Ahora bien, Dani, creo que también podemos tocar el tema como de que, bueno, estas nuevas masculinidades son muy bonitas y son muy igualitarias, pero por ejemplo, en términos laborales, ¿cierto? Eh, ¿Por qué las nuevas